información del capital, los periodistas, locutores y otros que son empleados a sueldo de las agencias imperialistas, ayer informaban como algo natural y hasta legal, para lo que vale esa palabra, sobre la negación de vuelo emitida por los gobiernos miserables de Portugal, España y Francia, al avión que transportaba al presidente de Bolivia, Evo Morales. Los que basaron esta medida en la sospecha de que dicho vuelo viajaba el ex analista de la Central de Inteligencia Americana de la CIA, Edward Snowden. Estos gobiernos, a los que se sumó el de Italia, junto con violar todas las normas de tráfico aéreo internacional, colocaron en grave peligro la vida del presidente Evo Morales y de toda la tripulación y personal que lo acompañaba. Estos miserables no respetan ni siquiera el llamado derecho internacional, al cual echan mano cuando a ellos les conviene. Desde Chile, los antiimperialistas, quienes luchamos por lograr la soberanía e independencia nacional, por un Chile nuevo, democrático, popular y socialista, principalmente los militantes del Partido Comunista Chileno, Acción Proletaria, PSAP, como es reconocido, levantamos en primera fila nuestra voz y puños para denunciar a los agresores imperialistas. ¡No queremos, no nos da la gana ser una colonia norteamericana! ¡Sí queremos, si nos da la gana, América Latina libre y soberana! Justamente para apoyar al compañero Evo Morales. Yo me considero un latinoamericanista 100%, como decía Bolívar. Es un sueño de una sola América, el patio grande de América, sin fronteras, sin banderas. Por lo tanto, compañeros, lo que le pasó al compañero Evo Morales en Europa es como si me hubiera pasado a mí. Y eso es un flagelo para cualquier ser humano. Él como presidente, con la investidura que tiene, no puede haber pasado lo que le pasó en los suelos europeos. Por lo tanto, compañeros, la dignidad está primero antes que nada. Y nosotros como trabajadores no vamos a permitir que los imperialistas estén poniendo y haciendo lo que se le antoje con nuestra América Latina. Hoy día ya no más. ¿Por qué antiimperialista? Nosotros, desde las trincheras de la lucha por la educación estatal y gratuita, comprendemos que todos los cambios radicales en un país dependiente del capitalismo, como lo es Chile, significa una lucha también contra los imperialismos que dominan en nuestro país. A ellos no les conviene una educación estatal y gratuita y de calidad. A ellos no les conviene que Chile sea libre y soberano. Estamos acá apoyando, solidarizando con el gobierno de Evo Morales y su pueblo. Porque cuando se ataca un gobierno progresista, antiimperialista, es un ataque a todos los países que quieren la independencia y la soberanía nacional. Nosotros, los chilenos, los trabajadores y pueblos, debemos levantar un proyecto alternativo antiimperialista en contra el robo, el saqueo y la prepotencia de estos gobiernos imperialistas como el gobierno de Estados Unidos y la OTAN. De que el imperialismo entienda definitivamente que no lo vamos a dejar tranquilos, que vamos a resistir, nos vamos a golpear y los vamos a derrotar. Que al final la historia la construyen los pueblos, los trabajadores y no los imperialistas.